estudiar la palabra del Señor junto con ustedes. Yo sé que se ha hablado de mucho, pero como decía el pastor ayer que tuvimos una reunión, los ministros y los pastores, vamos a ir al grano como el dermatólogo. Gloria sea al Señor. Nos ponemos en pie, hermano. Gloria sea al Señor. No sé si usted lo entendió, pero el dermatólogo cuando usted va al grano. Gloria sea al Señor. Leemos la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias. Antes de abrir nuestras Biblias vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca retorna vacía. Siempre está trabajando, siempre escudriña las intenciones y los pensamientos del corazón, Señor. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, porque nos discierne, Señor, todo lo que está en la mente, Señor. Padre, gracias por tus santas escrituras. En esta mañana pedimos que tu palabra, Señor, traiga fruto al 100% en cada uno de mis hermanos y que podamos poner en práctica lo que tu palabra nos enseña en este día. Señor, prepara el corazón de mis hermanos. Quita toda, Señor, distracción que los pueda querer distraer del concentrarse en el estudio de tu palabra. Señor, que podamos, Señor, estar fijos a las sagradas escrituras. Y, Señor, te doy la gloria y la honra por lo que ya hiciste y vas a seguir haciendo, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Abra conmigo, hermano, por favor, en sus Biblias, en el libro de Mateos, capítulo 28. Hermano Iván tocó acerca de esto en la escuela dominical, así que los que no vinieron a la escuela dominical, vamos a recibir un poquito de instrucción de nuevo. Gloria sea al Señor. Capítulo 28, versículo 18 al 20 del libro de Mateo. Y después habla ahí mismo en el libro de los Evangelios, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 14 al 16. Amén. Leemos la palabra del Señor, hermano, en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así, Mateo 28, verso 18 al 20. Leemos así, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos el 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, y dígale al hermano que está a la par que el Señor nos hable en esta mañana. Gloria sea al Señor. Cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos del Señor, hermanos. Cada uno de nosotros. Yo creo que desde el más pequeño hasta el más grande, podemos llegar a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Yo tengo una vitrina en mi casa en la cual tengo diferentes instrumentos, tengo vasos, tengo platos, tengo china, ¿verdad? Platos de china que le llaman, tengo de cristal y cada uno de esos lo uso para diferente ocasión. Cuando son cumpleaños, cuando son Día de Acción de Gracia, Navidad, y tiene su uso específico. Y yo creo, hermano, que usted y yo también somos ese instrumento útil para la gloria del Señor en el tiempo perfecto. El diccionario Larousse en español, creo que así se pronuncia, en inglés es un poquito difícil pronunciarlo, pero me entró la curiosidad de saber lo que es la palabra comisión y la palabra misión, porque muchos la pronunciamos, pero no sabemos lo que significan las dos cosas. ¿Serán diferentes? Veamos lo que el diccionario dice. Dice, la palabra comisión habla de un conjunto de personas que se escogió para una labor determinada. O sea, la palabra comisión involucra a un grupo de personas. Cuando el Señor estaba hablando a sus discípulos, le estaba dando la comisión porque era un grupo de personas. Veamos lo que dice la palabra misión. La palabra misión es una acción encomendada a una persona. Entonces es algo más personal. Es un ministerio
directamente para esa persona lo que debe de hacer. No todos tenemos tal vez un llamado específico a hacer ciertos trabajos en la obra del Señor. Sin embargo, el Señor, cuando habla de la comisión de ir y hacer discípulos, la misión es una comisión o misión generalizada en el cual es para cada uno de nosotros. Algo que me llama la atención, hermano, es si usted lee, vaya conmigo de nuevo en el libro de Marcos, ahí donde está sentado, por favor, lea conmigo lo que dice Marcos 16. Dice el verso 14 al 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Me llama la atención cuando yo leo las Sagradas Escrituras. Muchas veces hemos leído esta porción del versículo, pero no leemos los versículos anteriores a lo que sucedió. Mira, hermano, Jesús se le apareció primeramente a María. Léalo, ahí mismo está, léalo en Marcos, el capítulo 9, el verso 9 del capítulo 16 dice que se le apareció a María Magdalena. Después se le apareció ¿a quién? Escuchen muy bien, a 2 de sus discípulos que iban en el camino y yendo al camino, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ni aún ellos creyeron. Note eso, María Magdalena sí creyó, estos no creyeron, y cuando les habló a los discípulos no le creyeron. Entonces, cuando el Señor no se nos presenta, hermanos, con un mensaje específico, lo que debemos de hacer, o la misión, o de ser salvos, o de predicar el evangelio, nosotros tendemos muchas veces a ser incrédulos. Y eso no es natural de ser humano, hermano. La incredulidad nunca ha venido de parte de Dios. La incredulidad viene del enemigo. Porque el enemigo pone en su corazón y en su mente, como decíamos este miércoles cuando hablábamos de David, de que el enemigo, si usted le da cabida en su mente, el enemigo se le mete a su alma, a su corazón, y empieza usted a maquinar cosas que usted no debe de maquinar. Empieza la duda, empieza, ¿y por qué voy a creer? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué voy a ir a la iglesia? ¿Y por qué voy a leer la Biblia? Y ese tipo de maquinaciones, hermanos, no son de Dios. Esas maquinaciones vienen directamente del enemigo. Y nótese de que aún el Señor presentándoseles a estas personas no le reconocieron. Aún los discípulos mismos no lo reconocieron. Y por eso mire lo que hizo el Señor. El Señor que dice, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitados. ¿Sabe qué, hermano? Eso me hace pensar a mí y a estudiar la palabra del Señor, que cuando el Señor viene y quiere hacer algo con usted, joven, esposo, esposa, no importa la persona que esté aquí, ya sea niño, sea joven o anciano, Dios llega a su vida de una manera especial. Dios quiere tratar con su vida de una manera directa, y sin embargo nosotros nos encerramos en nuestros caprichos y no dejamos que la palabra de Dios fluya como ríos de agua viva en nuestro ser. Seguimos más adelante. Mire lo que dice. Jesús se acercó y les habló, no se mantuvo a la distancia, sino que se acercó a ellos, los confrontó, ¿verdad? Cuando se acercó y les dio pruebas convincentes de su resurrección, les enseñó la mano, le dijo, yo fui crucificado, mira, aquí están las marcas. Prácticamente el Señor tuvo que comprobarles a ellos de que Él había sido el maestro que ellos amaban, pero sus ojos en ese momento estaban cegados. ¿Qué pasó más entonces? Dice de que disipó toda perplejidad, todas esas dudas que habían en ellos las disipó e hizo que la fe de ellos triunfara sobre las dudas que habían ellos albergado en su corazón. Vuelvo de nuevo a hablar a lo que estaba refiriéndome anteriormente. El enemigo, su meta es que usted tenga dudas, que usted albergue. Albergue quiere decir guarde en su corazón dudas, en su mente y en su corazón.
y usted bloquea y hace una pared divisoria en lo que es el propósito de Dios para con su vida y lo que es el plan que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Hermano, yo me sorprendía cómo los hermanos que cantaban, hermano Joaquín y su familia, hermana Luz, cómo ellos vinieron a tocar la música. Yo creo, hermano, que nosotros sabemos y hemos estado orando antes que ellos vinieran, que Dios iba a traer un grupo de personas para ministrarnos en alabanza. Eso quiere decir que Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros, sabe la necesidad de la iglesia y Dios provee de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y hermanos, Dios los está usando con ese propósito. Asimismo, yo creo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Seguimos adelante. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Vaya conmigo a la palabra del Señor, por favor. Y dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios nos hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Escucha muy bien. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Una de las características de nosotros cuando ya estamos en los caminos del Señor es que Dios nos usa con un corazón humilde, con un corazón no de reproche, no de exhortación, a alcanzar las almas. Y le hacemos de una manera con misericordia. Les rogamos a las personas, porque es bíblico, que vengan a los caminos de Dios, que se acerquen a los caminos de Dios, que vengan a disfrutar de la presencia de Dios a través de su palabra, a través de los servicios, a través del alimento que Dios nos da aquí en su casa. De la unidad de los hermanos, porque también la unidad de los hermanos es bonita. Nos conocemos uno a otro, ¿verdad que sí? Sabemos la necesidad de los hermanos y si podemos ayudarle, le ayudamos también, hermano. Le animamos a que usted siga hacia adelante. Pero el enemigo no vino a hacer eso. El enemigo vino para separarnos de los hermanos. Cuando usted deja de venir a la iglesia, cuando usted no quiere venir a la iglesia, cuando usted deja de hacer el ministerio que Dios le ha llamado a hacer, el enemigo está dividiendo el propósito de la misión de Dios. Pero cuando Dios nos unifica como iglesia, cuando usted viene a la casa de Dios, aleluya, cuando usted entra sobre esa puerta, hermano, y usted sube esa grada, y usted se goza con los hermanos, y usted levanta sus manos al cielo, y la presencia de Dios empieza a caer sobre su vida, hermano, es la unción fresca que el Espíritu Santo quería derramar sobre su vida. Y es lo que Dios quiere seguir haciendo. Recordemos, hermanos, usted y yo, hermanos, estamos aquí porque alguien tomó la iniciativa de obedecer la misión de compartir el evangelio con nosotros. Usted vaya de regreso en su mente y se acuerda cuando su abuelita, su abuelito, su mamá, su papá, un hermano, un pastor, un evangelista, un misionero, un hermano que ministraba la adoración, Dios le habló a través de él para que usted viniera a los caminos del Señor. Qué lindo fue ese acto de obediencia, que cuando aquella persona fue un instrumento que se prestó a la misión de Dios para hacer el trabajo de Dios. Sin embargo, usted vino y fue obediente. Usted vino y dijo, yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero no solamente conocer de Dios, y yo acepto a Cristo como Salvador de mi vida. ¿Usted se acuerda cuando usted hizo eso, hermano? Eso es glorioso. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Porque ese fue el nacimiento de una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, aleluya, para gloria de su nombre. Ya la vieja persona se quedó. El malcriado, el repugnante, el mal hablado, el borracho, el drogadicto quedó atrás. Ahora es una nueva criatura para la gloria del Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque el Señor quita los vicios, todo lo que nos está perjudicando lo quita para la gloria de su nombre, hermano. Las malacriancias, las repugnancias, malos hábitos de chismosear, hermano, de desacreditar a los hermanos. Mire, hermano, el Señor reprenda todas esas actitudes, son actitudes de la carne. Dice el apóstol Pablo, hablando de las luchas entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne, dice de que él rechaza todas esas actitudes, porque el enemigo trata de que usted, hermano, le dé rienda suelta a la carne y no al espíritu.
Dice que los dos se oponen entre sí y pelean a diario porque le traen malos pensamientos, pleitos, enemistades, contiendas, divisiones, hermanos, que no debe haber en el pueblo del Señor. Pero cuando la gracia del Señor entra a su vida, hermano, todas esas cosas tienen que salir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y esa es la misión que quiere Dios que hagamos para con cada uno de nosotros. El que no es bautizado posiblemente no está creciendo en la palabra de Dios. Es posible que no ni siquiera lea la Biblia porque no tiene un compromiso con Dios. Viene a la iglesia porque se le invita, viene a la iglesia porque tal vez tiene que estar en la iglesia. Pero no hay un compromiso de corazón porque ama a Dios. Porque yo quiero sentir la presencia de Dios. Porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Hoy necesita hacerse esta pregunta: ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito que usted ha venido a esta iglesia? ¿Cuál es el propósito que alguien le invitó a venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito que tal vez usted está sirviendo en un área de la iglesia, pero todavía no ha entregado su corazón completo a Cristo Jesús? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia? Señor, ¿será porque simplemente quiero llenar un horario más del domingo, el fin de semana? O tal vez es porque soy supersticioso, porque sabía que hay hermanos que son bien supersticiosos. Déjeme explicarle. Yo me acuerdo que yo, chaval o niño, me escuchaba estos comentarios en las congregaciones. Ya sabes, tenés que ir a la iglesia, porque si no, Dios no te va a bendecir durante la semana. Y tenés que leer la Biblia y ir a cantar, porque si no, Dios no te va a bendecir. Mire, hermano, déjeme serle claro en algo bíblicamente lo que la Biblia de Dios dice. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña que cuando uno rinde su corazón a Cristo Jesús, hermanos, usted puede estar en su casa hospitalizado, usted puede estar herido, usted puede estar recuperándose de una enfermedad, pero la gracia y la misericordia de Dios está ahí con usted. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa es cuando usted no quiere venir a la iglesia porque usted tiene capricho o resentimiento. Son dos cosas muy diferentes. Cuando usted se ha resentido con un hermano. Pero si usted está recuperándose de su salud, usted está en tal vez una situación precaria de su trabajo, por alguna razón, tiene que estar ese día. Pero viene el día domingo, el Señor se goza porque usted está aquí hoy el domingo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero dejémonos de todas esas costumbres, hermanos, que más bien nos trauman psicológicamente. Venimos a la iglesia y venimos como traumados. Hermano, ¿quién va a estar ahí? Me va a ver el pastor, me va a ver, y me va a preguntar si no vine la semana. ¡Qué barbaridad! Venimos con esos traumas psicológicos a la iglesia. No, hermano, si usted viene a la iglesia, venga con todo corazón al Señor. El Señor le va a bendecir, el Señor le va a llenar de su presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Otra pregunta que debe hacerse es: ¿qué planes tiene Dios para mi vida? Mira, hermano, yo me acuerdo que a la edad de, 14 años, 15 años. 14 años me entregué a Cristo. Le cuento, yo iba a la iglesia todos los días con mi mamá. Me sentaba en las bancas, escuchaba los mensajes, por un oído me entraba, por otro me salía. Iba a la Sunday School, a la clase dominical, escuela dominical. Y ahí me enseñaban la Biblia, cantaba coritos muy bonitos, coritos como un corito que tengo años de no escucharlo. Y me memoricé ese corito que decía: quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Si el agua se estanca no podrá. Cuando era niño yo me acordaba de esos cantos, hermanos. Pero yo no sabía lo que quería decir. Crecí. Iba a la casa, hacía mis cosas, lo mismo, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Yo sé que hay muchos que vienen a la iglesia y todavía cantan como los chocollitos o como las loras. ¿Cuántos dicen las loras? ¿Se acuerdan las loras de sus países? Yo me gozo viendo mucho esos videos, hermano, y no quiero ofender a nadie, pero mire, a mí me encanta escuchar las loras, hermano, y esos pájaros que tienen una mente tremenda, porque se memorizan cantos. A una hermana allá en El Salvador le enseñaba cantos a la lora, y la lora hasta no solamente cantaba alabaré, pero también este loro, hermano, hasta les predicaba, le decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. La lora, hermano. Y eso me impacta a mí. ¿Sabe por qué? Porque los animales repiten, pero ellos no tienen conciencia, ellos no tienen alma.
¿verdad? Tienen un espíritu de vida nada más, pero cuando el animal muere, Dios sabe dónde van. Amén, ¿quién sabe? Pero no tienen esa conciencia que nosotros, el alma, perdón, que nosotros Dios nos ha puesto en nuestros corazones. A veces en iglesia sucede lo mismo. Cantamos los mismos cantos porque no los enseñaron. Alabaré, alabaré, lo sabemos, ¿verdad? Tocamos los mismos instrumentos porque, aleluya, quiero tocar los instrumentos. Pero Cristo todavía no está en tu corazón. Cuando Cristo entra en tu corazón, tú sientes la llenura de Dios en tu vida. Tú sientes la llenura del Espíritu Santo que respalda las decisiones y el instrumento que tú haces. La predicación o la enseñanza que tú dices, lo dices ungido bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es diferente, no es monotonía, hermano. La monotonía no es de Dios. La espiritualidad sí lo es. La monotonía es hacer lo mismo todo el tiempo, por algo que no tiene sentido. La espiritualidad es hacer algo porque Dios te lo pone en el corazón, tú lo vives, tú lo sientes, está dentro de ti y quieres alabar a Dios porque le quieres alabar al Dios de reyes y Señor de señores. Es diferente. Por lo menos así se me enseñó a mí. A la edad de 14 años, vuelvo a hablar del testimonio, decido aceptar a Cristo, hermano. Ay, ay, ay. Empiezo a aceptar a Cristo y lo primero que me dijo el pastor, ven para acá, te voy a enseñar lo que es la Biblia. Y empieza a hablarme de las grandes interrogantes de la Biblia, una serie que usaba las asambleas de Dios en aquel entonces, no la he vuelto a escuchar. Grandes interrogantes de la Biblia, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Y empecé a saber todas esas preguntas y me dice, es por eso que tú debes de saber por qué estás aquí en la iglesia. Prepárate. Y empezaba a leer, me daba clase, me daba instrucción y un día me dice, ¿ya estás listo? Y me dice, ¿por qué crees tú que debes de estar listo? Le digo, porque el Señor tiene algo más para mí. Sí, me dice, ahora te vas a bautizar. ¿Quieres bautizarte? Mira, hermano, ya mi corazón estaba preparado. Porque se me había instruido, se me había capacitado. Mi corazón estaba sensible porque yo estudiaba la palabra del Señor. Con todo devoción, con todo ósculo santo ante el Señor, con mis hermanos. Y me acuerdo que el pastor me dijo, ahora vamos a bautizar. Y bautizamos ese día, hermano, un sábado, el hermano pastor bautizó 15 jóvenes. Y nos fuimos a las aguas bautismales del lago de Granada, nunca se me olvida. Y en el lago de Granada nos bautizaron, en Granada, Nicaragua. Y fue tremendo porque después de eso había algo más que yo quería ser lleno. Y el hermano me dice, ahora viene algo más y quiero que te prepares. Y él siempre me daba esa expectación de algo más, que no era suficiente esto aquí, pero tenés que llenarte de algo más. Y le decía yo, ¿y qué más, pastor, hay que llenarse? Me dice, ahora viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces me dice, vas a tener que pedirle a Dios que te dé la unción del Espíritu Santo, que te dé el bautismo del Espíritu Santo, para que hables con de nuevo las escrituras, para que tengas el corazón dispuesto siempre a servir a Dios. No sabía yo eso. Y un día fuimos en una campaña, hermanos, ahí fuimos, era una vigilia, campaña. Pasó la primera vigilia, nada, segunda, nada. Y yo, ansioso, Señor, quiero tu presencia. Y estamos en un campo deportivo de básquetbol, en un área de cemento. Yo me acuerdo en Granada, eran como las 3 de la madrugada, la tercera vigilia. Y yo me acuerdo que ahí el hermano empezó a cantar un canto, hermano, un hermano invitado. Y cuando comienza el canto, hermano, los jóvenes pasaron al centro. Y dice, ahora yo voy a orar para que el Señor los bautice. Yo nunca había sido bautizado por el Espíritu. Yo no sabía que era esa experiencia, hermano, no sabía nada. Cuando el pastor ora por mí, hermanos, la llenura del Espíritu Santo cae sobre todos, hermanos. Y empezamos a hablar en otras lenguas. Y empezamos a adorar al Señor en alabanza y en danza. Pregunto yo, ¿por qué nosotros no tenemos que preocupar de esas cosas? Porque esa es la misión de la iglesia. No solamente que nos quedemos estancados en un sola área, hermano. Solo venir a Cristo, llenar la iglesia y todo eso. No, vamos a hablar más adelante. Mire, ¿cuál es el propósito de esta misión o comisión? Respuesta, para los discípulos fue hacer discípulos en todas las naciones, predicar y testificar del mensaje de salvación y redención al perdido. Está bien, y hablar de lo que Dios hizo en su vida, gloria a Dios. De igual manera para nosotros es la misma misión,
La promesa que les hace en el capítulo 28, verso 20. Mire lo que dice. Dice, estoy. Dice, no estaré. Dice, estoy. Estaré es con promesa en un futuro. Dice, así no dice el versículo porque hay hermanos que lo leen mal. Dice, estaré. Dice, estoy. Quiere decir que en ese momento ya estaba el Señor con ellos. La unción de su espíritu ya estaba allí, hermanos, lista, preparada para hacer el trabajo que tenían que hacer. Mire lo que dice más adelante. Dice que iba a estar con ellos y los iba a respaldar no el 30%, no el 40%, pero el 100%. Pues Él iba a estar con ellos en todo lugar, con nosotros, porque su espíritu está en cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor por ello, hermano? Cuando usted viene a Cristo Jesús, el Señor nos sella y nos dice, este es mi espíritu, está sellado para la salvación de vida eterna. Pero hay algo más poderoso que es la unción y la llenura del Espíritu Santo. Cuando la llenura del Espíritu Santo entra a su vida, hermano, usted tiene una unción para seguir hacia adelante en medio de las vicisitudes de la vida. En medio de la tentación, usted sigue hacia adelante. En medio de las caídas, en medio de los conflictos, usted sigue hacia adelante. Porque esa es la unción del Espíritu Santo, hermano. Esa es la unción del Espíritu Santo. El propósito de la misión o comisión, hermanos, a través de los hechos de los apóstoles, le voy a decir lo que no es. Primero, la comisión o la misión no es solo traer almas a la iglesia. Y abra bien sus ojos y diga, ¿cómo es eso? Sí, la misión y la comisión no es solo traer almas a la iglesia. No es solo predicar, hermanos, porque hay muchos que vienen y comienzan a predicar y creen que eso es el todo. No. No es solo que tengamos una gran iglesia, no lo es tampoco. No es solo que los diezmos y las ofrendas crezcan, hermano, porque a veces decimos, entre más hermanos vienen, más diezmos y ofrendas entra para la gloria del Señor. No es tampoco ese el propósito de Dios. Entonces, hermano Pedro, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es también esto, hermanos, que nos acerquemos a las almas a conocerle. Que cuando las almas entren por esta puerta, usted vaya y los salude, usted se relacione con ellos. Que usted conozca sus vidas. Y haga, mire hermano, y póngase un zipper en la nariz, en la boca. Porque a veces queremos hablar más, pero tenemos que escuchar más a las personas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aprender a escuchar a las visitas, qué es lo que están diciendo. A veces uno viene en visita y le empiezan a decir cosas personales, hermano. Y si usted no es un buen escuchador, usted pasó de alto lo que le estaba diciendo. Sin embargo, cuando usted es buen oidor, usted discierne lo que le está diciendo en el Espíritu. Y usted puede aplicar a través del Espíritu Santo la palabra a la necesidad de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, acerquémonos a las almas a conocerles. También que les enseñáramos y predicáramos y cantemos juntos. Ese es otro propósito, hermanos. Enseñar la palabra del Señor. Ayer se hablaba de la crisis que hay en escuchar la palabra de Dios. Yo le quiero decir algo, hermano, y sorpréndase. Hay una gran crisis en las iglesias. Se dice que del 100% de los hermanos que van a la iglesia, sorpréndase, el 50% de ellos no lee su Biblia. La mitad no leen sus Biblias. Se van por la emoción a escuchar cánticos en YouTube y se ponen a escuchar predicaciones porque eso es lo que le llena. No, hermano, eso es algo que suplementa, pero no es lo que le va a vitaminar. Lo que le va a vitaminar es usted venir a la casa de Dios, escuchar la palabra del Señor, relacionarse con los hermanos, crecer con los hermanos, saber la necesidad de los hermanos, orar con los hermanos, saber la necesidad del hermano para que usted le pueda ayudar, cómo usted le puede animar, cómo usted le puede adelantar para servir al Señor, cómo usted lo puede motivar para que siga creciendo en las cosas del Señor. El propósito de venir a la iglesia es eso, hermano. Que los capacitemos también para el trabajo espiritual, porque a veces venimos a la iglesia y ya nos sentamos y nos sentimos cómodos, ¿verdad? Aleluya, ya nos sentamos y decimos, hasta aquí nomás, no voy a hacer nada y solo voy a cantar. No, hermano, el propósito de Dios es para que usted sea un hombre, una mujer útil en la obra del Señor.
para que usted trabaje en un área específica de la obra del Señor, para que usted sea usado ya sea en el evangelismo, la predicación, el servicio de ujier, el servicio de la limpieza, ayudando a arreglar la iglesia, acomodar la iglesia, acomodar las flores, no sé qué otra cosa. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Y así usted aprende a ser humilde, porque cuando usted sirve es una muestra de humildad. El que no sirve en la iglesia del Señor es ¿por qué? Porque quiere que le sirvan a él. Pero el que sirve en la iglesia es porque es una muestra de humildad, que quiere servir en los caminos del Señor. Seguimos adelante. Dice también, no solamente para el trabajo es que lo capacitemos al trabajo espiritual, pero también que les visitemos en sus hogares, hermano. Es algo que se ha perdido hoy en día. Llamamos a las personas, pero no los visitamos. Tenemos que visitar a los que se han desanimado. Si el hermano, te puedo llamar, puedo llegar a visitarte un día. Me dices cuál es el día mejor para que salgamos, nos tomemos un cafecito. Se ha perdido esa costumbre, hermano. Esa costumbre se trajo desde Centroamérica. Así nos enseñaron los evangelistas, los misioneros de Centroamérica. Nos enseñaban a visitarnos unos a otros, hermano. Y le cuento algo. Si no hubiera sido por un hermano que visitaba a mi mamá cuando mi mamá estaba desanimada, que no quería ir a la iglesia, ese hermano tocó la puerta de la casa de mi mamá y le dijo, ella se llama Rosa, y le dijo, hermana Rosita, le dice, le invito a ir a la iglesia donde yo voy. Mi mamá no quería ir a ninguna iglesia, había sufrido un choque fuerte donde ella estuvo yendo. Sin embargo, mi mamá escuchó y le dice, está bien, dice, voy a ir. Dice, hijo, prepárense, vamos a ir a la iglesia. Y cuando fuimos a la iglesia, hermano, yo sentí que era una iglesia no tan solamente llena del Espíritu Santo, pero era una iglesia humilde. Déjeme decirle que era una iglesia que no tenía piso. El piso era de polvo. Las paredes estaban hasta esta altura, como 1 metro. Y el techo apenas lo acababan de poner. Pero la presencia de Dios se sentía en ese lugar. Y ¿sabe qué, hermano? Dios levantó a mi madre. Empecé a instruirme en las cosas del Señor ahí. Y ahí fue donde yo me bauticé y me entrené en los caminos del Señor. ¿Por qué menciono eso, hermano? Porque requirió de una persona que cumpliera la misión, que fuera y visitara a alguien y hiciera el trabajo que Dios le llamó a hacer. Y el trabajo no es solamente mío, ni del pastor, ni de los ministros de la iglesia. Es de cada uno de nosotros, hermano. Sigamos adelante. También que aprendamos, por último, ¿verdad? Decir de los puntos que estoy hablando, que aprendamos a escuchar a los hermanos y asistirlo en sus dificultades. ¿En qué? En consejería y ministración unos a otros. Mire, hermano, es triste que a veces hay personas que vienen, quieren desahogarse, pero no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque somos cortantes. Ok, hermano, ahí nos vemos, Dios te bendiga. Nos fuimos, como vale, hermano. Pero qué bonito es cuando alguien te dice, hermano, ¿y cómo has estado? Y cuéntame, ¿qué ha pasado con tu? Y le empiezan a decir, mire, hermano, es que fíjate que tuve esta situación, esta necesidad. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando alguien le dice eso, ¿sabe lo que está pidiendo? Una oración. Dígale, ¿me permites hacer algo? Sí, está bien. Ya le dijo todo. Usted solo ora por él. No le dé mensaje, no le exhorte, solo ore por él. Mire, hermano, el Señor libera esas cadenas. La persona se siente libre y es lo que quería la persona, ser ministrada por medio de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? También quiero hablar de los misioneros y con esto ya voy a terminar, ¿verdad? Como decía el predicador. Las asambleas de Dios, hermano, cree también en lo que se llama los misioneros que salen a otras partes del mundo, ¿verdad? Son misioneros que comparten las buenas nuevas de salvación y las necesidades a lo menos afortunados, ¿ok? A esta se le conoce como la obra misionera al exterior. Le estoy explicando que hay obras misioneras, ¿verdad? Hay también lo que se llama, lo que expliqué anteriormente, y déjeme ir de nuevo para recalcar, la comisión, porque es diferente el trabajo en grupos, pero también la misión directa. Ahora voy a hablar la última parte, que es la área del exterior. A muchos les gusta el área del exterior, porque dicen, voy a donar un dinerito y que estos hermanos vayan y prediquen el evangelio. Eso está bueno. Mire lo que dice. Las asambleas de Dios creen lo que se llama misiones exteriores, como el Convoy de Esperanza. Esta organización sin fin de lucros para ayudar a otros en áreas de comestibles a los necesitados. ¿Usted sabía eso, hermano? Lo hace. Se llama Convoy de Esperanza, ¿ok?
¿ok? O Convoy of Hope, creo que le dicen en inglés. Tiene una flotilla, yo no sabía esto, de 18 camiones, hermanos. Y trabaja con asociados en todo el mundo para responder a desastres naturales. Esta organización ha asistido como 20 millones de toneladas a los necesitados. Ese es un área específica de necesidad a las personas de afuera. También hay otra área que yo no sabía, que se llama el Centro de Sueños. Esta la dirige un hermano que se llama Tommy y Matthew Burnett. Se inició el programa de discipulado para madres solteras, escuchen muy bien, y drogadictos. Yo no sabía eso. Lo tuve que leer y repasar, porque hermano, cuando uno habla de misionero, uno tiene que hablar de estas áreas también específicas. Estos hermanos Dios los usa para esas áreas de hermanas que han salido, de personas jóvenes que no conocen a Cristo y han salido embarazadas, madres solteras, drogadictos, ¿verdad? Que usan todo tipo de droga. Ahí se les ministra. Yo creo, hermano, que usted y yo podemos ser instrumentos para ayudar a esas áreas. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez Dios tiene ese ministerio dentro de la iglesia acá y un día va a desarrollarse, atender a esas personas de necesidad. Puede ser. Mi esposa y yo, no me gusta hablar de mí, pero quiero mencionarlo porque hay personas que no lo saben. Mi esposa y yo, cada vez que vamos a Nicaragua, le digo cada vez, hermanos, sin excepción, deseamos ser un canal de bendición a pastores, obreros y su familia, donde muchos de ellos viven en condiciones precarias, hermano. En condiciones que usted diría, ¿y él es el pastor de la iglesia? Sí, él es el pastor de la iglesia. No tiene ni un buen techo, no tiene piso donde vivir. Pero mire más adelante, llevándole ayudas tanto como de Biblias, que hemos estado recogiendo Biblia y gracias a los hermanos que han estado donando Biblia, Dios les bendiga. También dinero o ropa que podemos donarles, porque nosotros le damos ofrendas especiales de parte de la iglesia, de parte de nosotros que hemos recogido a este grupo de obreros y pastores. Y también le damos herramientas para matrimonios a través de conferencias matrimoniales. No me está preguntando, hermano, pero lo quiero decir para la gloria del Señor. Esta última vez que fui, una de las metas fue reunir a todos los hermanos que quisieran ir y tener una conferencia matrimonial. Ese es un área que el Señor, yo sé que me ha usado a mí para hacerlo y mi esposa me ha apoyado. Y le doy gracias porque trabajamos juntos, hermanos, como pareja en llevar esa área misionera a nuestros países. Usted y yo podemos ser ese apoyo también, hermano. Tal vez usted no lo hace en su país, pero si sabe de un hermano que lo hace, apóyelo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Apóyelo, hermano. Y aquí hay hermanos que lo están haciendo, hermano. Ya me dieron Biblia, otros me han dado material bíblico, otros me están dando zapatos y cosas así. O hay otro hermano que me dice, mire, yo hice esta ofrenda para el pastor y se me lo da directamente a él. Y mire, hermano, le doy el material, le doy el dinero a mis hermanos. Ese hermano hasta se cae casi de impactado porque no tenía para suplir sus necesidades. Dios nos usa a nosotros como medios para alcanzar a los misioneros al exterior. La pregunta en esta mañana, y los dejo con esta pregunta a ustedes, es la siguiente. Iglesia, ¿cuál es tu papel en la misión o comisión que Dios te dio? Ponemos en pie, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos recuerdas el trabajo que debemos de hacer. Señor, gracias porque sabemos que todo lo hacemos para gloria de tu nombre. Gloria sea al Señor. Si en esta mañana usted siente en su corazón, allí donde está, levante su mano y diga conmigo, si usted siente, si no lo siente, no lo haga. Yo quiero obedecer a la comisión del Señor. Yo quiero obedecer a esa misión que Dios nos está llamando. Levante su mano ahí donde usted está, si usted lo siente hacer. Si no lo siente, no lo haga. Señor, yo quiero ser obediente. Gloria sea al Señor. Yo quiero seguir tus caminos, Señor. Yo quiero seguir las promesas que tú nos estás dando que hagamos. Gloria sea al Señor. Señor, gracias te doy por esos hermanos que levantaron las manos. Señor, mira sus corazones, mira sus mentes, tú los conoces. Sabemos, Señor, que queremos servirte a ti, no al hombre, Señor, porque el hombre nos falla. Te servimos a ti fielmente, Señor. Tú siempre nos has sido fiel, Señor. Tú siempre nos has dado la visión, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Señor, a ti te doy la gloria y la honra porque tú estás abriendo caminos para que alcancemos al perdido. Y este próximo sábado, Señor, va a haber una oportunidad de alcanzarlo, Señor.
úsanos como instrumentos para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos respaldar ese evento, Señor, y los eventos que vienen para la iglesia este año, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que escucharon tu palabra. Gracias, Señor, porque estuvieron sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, pedimos que tu palabra sea trayendo fruto a cada uno de ellos. Bendícele, Señor, grandemente. Bendícele su obediencia, Señor. Bendícele que van a hacer el trabajo de la misión y la comisión, Señor. Porque la misión va a ser un ministerio personal, algo directo a ellos, pero la comisión cuando trabajemos juntos, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias y todo te lo pido para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Hermano Iván, gloria a Dios.